Vamos a empezar en Venezuela, donde los niños no podrían tener juguetes deseados en esta época. Los altos precios y la escasez han puesto en riesgo la tradición del 24 de diciembre. ¿Qué le pediste al niño Jesús esta Navidad? Una patineta. El juego de la lotería, juguete, una muñeca. Los padres venezolanos preparan a sus hijos para enfrentar unas Navidades golpeadas por la escasez y los altos precios. El niño Jesús este año enfrenta la titánica tarea de colocar los juguetes acostumbrados en el pie del árbol del venezolano. A mí me gusta que el niño Jesús me traiga los juguetes que pueda traerme porque no puedo exigirle tanto. Iván tiene 9 años. En la carta para el niño Jesús estará un DS3. Sin embargo, su familia duda que sus expectativas puedan ser cumplidas. El mismo panorama se repite en otros tantos hogares venezolanos. Tengo 4 niños pequeños. Ni un juguete le he comprado a ellos. ¿Por qué? Porque no me siento en capacidad. Me toca prepararlos poquito a poco porque decirle que el niño Jesús este año está dificultoso, está un poquito pobre, que todas las cosas son demasiadas caras. Y de verdad que nosotros como venezolanos no tenemos la capacidad ahora directamente para requerir de un juguete para llevarle la felicidad a un niño. Una muñeca de la temporada pasada, por ejemplo, cuesta en Venezuela más de la mitad de un sueldo mínimo. Carros para niños, más de 2 salarios. Uno tendrá que jugársela con mi hija más que todo, decirle que mira, el niño es una cosa tan mala en el país y no te puedo traer todo lo que quiso. Una de 3, 4 cosas que puso, le traerá una sola. Ella misma dice, cuando le puso 4 o 5 cosas en la carta y me dijo, bueno, papá, me traerá lo que pueda. Señalan los ciudadanos consultados que los juguetes aumentaron considerablemente con respecto al año anterior. Demasiado, total. El año pasado comprábamos juguetes de 4.000, 5.000 y todavía era costoso. Ahorita un juguete de 20.000, 30.000, imposible comprarlo. La poca variedad es otra de las dificultades con las que se enfrentan los padres. Víctor Maldonado, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, ha advertido que no se hicieron las importaciones correspondientes por parte del gobierno en el primer trimestre del año para que los venezolanos tuvieran una Navidad abastecida. Juguetes nuevos, juguetes de nueva época no vamos a conseguir. Será una Navidad escasa, una Navidad con poca diversidad, una Navidad con muchísima búsqueda y con pocos encuentros de la mercancía. En años anteriores también era una opción para economizar realizar las compras en el extranjero a través de las distintas páginas web. Sin embargo, con la limitada asignación de divisas preferenciales y la reducción del cupo electrónico, esto tampoco será posible. Desde Caracas, en Venezuela, para NTN 24, Nicole Colster. Nos acompaña a esta hora José Manuel Puente, es economista y profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Muy buenas tardes, profesor. Bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes. No son buenas noticias para muchos hogares venezolanos. Hoy, noche de Navidad, los regalos podrían estar escasos, incluso la cena navideña también. Hemos visto algunas crónicas hechas por nuestros corresponsales, ha estado amenazada por la escasez, el desabastecimiento. ¿En qué momento empezó todo esto? Sí, esto comenzó hace mucho tiempo atrás. Básicamente, Venezuela está viviendo en este momento el peor año económico de su historia. Desde 1950, la economía venezolana no manifestaba tantos desequilibrios juntos a la vez. Venezuela este año va a tener una contracción de al menos 8% de su PIB, va a tener la inflación más alta del mundo, una inflación cercana al 200, 220% y niveles de escasez nunca antes visto en esta economía. Niveles de escasez por encima del 50 o 60%. Es decir, estamos hablando del peor desempeño macroeconómico del continente y el peor desempeño macroeconómico de Venezuela en su historia contemporánea. El gobierno hasta ahora había subsidiado muchos sectores y había intentado tener precios bajos para algunos sectores, particularmente el sector de alimentos. Cuando el ciudadano de a pie, el venezolano, empieza ya a sentir en su bolsillo esta crisis económica, ¿es que se cruzó la línea, que ya está al borde de la quiebra del país? El modelo económico, el modelo de desarrollo implementado en los últimos 17 años, básicamente llegó a su etapa de colapso. Durante algunos años logró generar una ilusión de armonía, básicamente asociado a controles de precio, controles de cambio,
controles de tasas de interés, controles, y gracias al choque petrolero pudo generar ilusiones de armonía. Pero desde el 2014, desde el primer trimestre del 2014, la economía venezolana cayó en un ciclo recesivo, aún todavía estando los precios del petróleo en 2014 en más de $100 el barril, y desde el 2014 hasta ahora continúa su ciclo recesivo, 8 trimestres consecutivos de recesión, y tiene que ver con el agotamiento de un modelo basado en controles de precio, controles de cambio y petrodólares que ya no existen porque el precio del petróleo está bajando. Conclusión, lo que estamos viendo es una etapa de colapso del modelo económico que inició la revolución en 1999. Ahora, el bolívar fuerte, el llamado bolívar fuerte, se ha devaluado en cantidades astronómicas. Aunque hay un control de cambio todavía en Venezuela, por debajo de ese control de cambio, el bolívar se comercia a otro precio y es para mucha gente el precio real. Cuando el ciudadano de Venezuela dice que un juguete que costaba 4.000 bolívares hoy cuesta 20.000 bolívares, ¿por qué este encarecimiento del producto? Bueno, porque básicamente Venezuela en los últimos 10 años ha estado entre las 10 inflaciones más altas del mundo, y particularmente en los últimos 3, 2013, 14 y 15, ha sido la inflación más alta del mundo. Cuando el promedio de inflación de América Latina, de Colombia, Perú, Chile, está sobre el 6-7%, Venezuela este año está teniendo una inflación del 200 o 220%. Es decir, los precios han subido como la espuma, consecuencia de que vivir en una economía que sufre la inflación más alta del mundo en los últimos 3 años y entre las 10 más altas del mundo en los últimos 10. ¿Cuál ha sido la influencia, profesor, de la inestabilidad política que ha habido en Venezuela en el sector económico? Aquí hay una relación tristemente interesante. Lo económico ha moldeado lo político y lo político lo económico. Cuando uno ve el resultado electoral del 6 de diciembre, una variable clave afectando las preferencias electorales y afectando el resultado electoral, generando una mayoría parlamentaria para la oposición, básicamente el factor económico fue clave. Es decir, por primera vez la economía importa, el alto desabastecimiento, la alta inflación y el gigantesco nivel de contracción de la economía afectó muy fuertemente las percepciones de los votantes y generó el resultado electoral que vimos. Entonces, de alguna manera, lo económico ha estado moldeando muy fuertemente lo político, y el resultado del 6 de diciembre, la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional por parte de la oposición, es en gran medida consecuencia del desastre, del colapso económico que ha generado el modelo revolucionario. La economía venezolana es una economía petrolera. En algún momento, cuando gobernaba el fallecido presidente Hugo Chávez, llegó a estar a $100 el barril de petróleo. Ahora la caída es intempestiva, está por debajo de los $30, y esta situación pues ha llevado a Venezuela a tener unas condiciones mucho peores, sobre todo cuando se importa la mayoría de lo que se consume en el país. ¿Qué va a pasar? Bueno, es un punto clave aquí. El 96% de las exportaciones venezolanas, de acuerdo al Banco Central de Venezuela, son petróleo. Es decir, de cada $100 millones que exporta Venezuela, 96 son petróleo. Una concentración absoluta en el petróleo. Entonces, ahora la caída del precio del petróleo está agudizando el ciclo recesivo de la economía venezolana. Sin embargo, es muy importante destacar algo. La crisis, el colapso del modelo económico se inicia en Venezuela antes de la caída de los precios del petróleo. El primer trimestre, el segundo trimestre del 2014, cuando todavía los precios del petróleo estaban por encima de los $100 el barril, la economía mostró fuertes recesiones o contracciones. Es decir, el ciclo recesivo se inicia antes de la caída de los precios del petróleo, consecuencia del agotamiento de un modelo económico, y ahora la caída de los precios del petróleo a menos de $35 el barril, lo que están haciendo es agudizando ese ciclo recesivo, y en consecuencia, lamentablemente, a Venezuela le esperan todavía 1 o 2 años más de fuerte recesión, con altísima inflación y importantes niveles de desabastecimiento a consecuencia de un modelo que se agotó, y ahora una caída de los precios del petróleo, su principal producto de exportación, que se encuentra en niveles de 1/3 su valor hace 2 años. Pues quiero agradecerle mucho este contacto a José Manuel Puente, economista y profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Una feliz Navidad, y aunque no será feliz para muchos, la felicidad completa podrá venir en el futuro con la esperanza que ya algunos alimentan allí en su país. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, y vendrán tiempos mejores para Venezuela seguro. Un abrazo. Hasta pronto.